acta de la sesión tercera se da reglamentariamente por aprobada y el acta de la sesión cuarta queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, la señora secretaria, tenemos a nuestro secretario con licencia médica, así es que la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido una carta del señor Luis Romero por la cual excusa su asistencia y comunica que el cargo de superintendente lo ejerció entre julio del 2010 y diciembre del 2012, periodo que no coincide con la dictación de los decretos GES. Es todo, presidente. Quiero informar a los señores diputados que hemos recibido una llamada para comunicarnos el lamentable hecho del fallecimiento del padre del ministro Valdés, así es que él no se encuentra hoy día con nosotros. Y hoy día están invitados también el director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, señor Sergio, se me olvida el apellido, Granado. Luego también tenemos al superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, al doctor Manuel Inostroza Palma y la doctora Jimena Aguilera Sangüesa. En ese orden vamos a dar las palabras y, por supuesto, entonces, don Sergio Granados tiene la palabra. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero reiterar las excusas del ministro por lo que usted acaba de informar y también le solicitaría a la mesa por su intermedio que me pudieran excusar una vez que yo dé cuenta de la exposición por asistir al sepelio del padre del ministro. Voy a proceder a leer una minuta, presidenta. Se la dejo acá. El rol del Ministerio de Hacienda en este proceso... Les pido silencio a todas las personas que nos acompañan en la sala, por favor. Don Sergio, adelante. Muchas gracias. El rol del Ministerio de Hacienda en este proceso está claramente definido en la Ley 19.966 que regula el régimen general de garantía en salud. La participación que dispone la ley al Ministerio es la fijación del marco de recursos para el financiamiento de las GES en el FONASA y la prima universal. En relación a este punto, la misma ley, en sus disposiciones transitorias, determinó la prima universal para los 3 primeros periodos de establecimiento de garantía, es decir, asociados a los problemas de salud garantizados en los años respectivos. Así es como en el año 2005 la prima fue de 1.02 UF para 25 problemas de salud, 2.04 en 2006 para 40 problemas de salud y 3.06 en 2007 para 56 problemas de salud. La ley además establece el mecanismo a partir del cual se debe calcular el reajuste de dicha prima en lo sucesivo, de no mediar modificaciones legales asociadas al valor de dicha prima. Como no ha habido modificaciones legales, lo que ha sucedido es que se ha ido reajustando de acuerdo a lo que mandata el artículo 18 de la ley, que es 90 días antes del término de la vigencia y con un año retrospectivo contado desde los 90 días. De este modo, se establecieron las siguientes primas para los años respectivos. Para el año 2010, 3,47 UF para 69 problemas de salud. Para el año 2013, 3,77 UF para 80 problemas de salud. Y para el año 2016, 3,87 UF para 80 problemas de salud. Cabe recordar que la determinación del marco de recursos disponibles se enmarca en la discusión de la ley de presupuesto, o sea, en que anualmente se estiman los recursos en función de los cambios en la población y probables mejoras en los tratamientos de los problemas de salud. El proceso se completa con la suscripción conjunta con el Ministerio de Salud del decreto que establece la garantía explícita. En el caso del último proceso, con fecha 3 de marzo del 2016, se publicó en el Diario Oficial el decreto número 3, de 27 de enero de 2016, suscrito por los Ministerios de Salud y Hacienda, que estableció garantía explícita para 80 problemas, que entraría en vigencia a contar el día 1 de julio del mismo año. Este decreto consideró mejoras a más de 30 intervenciones sanitarias asociadas a 16 problemas de salud vigentes en el decreto anterior, del año 2013. Con posterioridad a la publicación del decreto número 13, el Ministerio de Salud informó respecto de la detección de algunas inconsistencias asociadas a un error en el proceso de transcripción y cuantificación de aranceles de algunas patologías a ser incluidas en el régimen GES. Posteriormente a eso fue modificado el decreto número 3 con el decreto número 21 de junio del 2016.
Los errores cometidos en el proceso de transcripción y cuantificación y que solo se tradujeron en el cálculo erróneo de copagos no provocaron un perjuicio fiscal porque el ajuste a la garantía de salud se hace dentro de un marco presupuestario definido previamente por el Ministerio de Hacienda para el financiamiento de dichas patologías en FONASA y el valor de la prima universal. Eso es la presentación del Ministerio de Hacienda, Presidenta. Se ofrece la palabra a los diputados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Presidenta. Sí, diputado Espejo. Por su intermedio al señor Granados, lo que ha resultado evidente en todas las sesiones de la comisión es que el auge está subfinanciado, que el marco legal que establece un techo para financiarlo desde probablemente el segundo decreto a más tardar el tercer decreto, no ha contenido, o más bien, el aporte presupuestario no ha contenido los recursos necesarios para financiar cada una de estas patologías, aún más. Lo que ha venido ocurriendo es que se han incorporado cada vez más patologías sin que los recursos necesarios para cumplir con lo que cada una de estas demandas hayan estado presentes. Eso, le cuento, ha sido planteado prácticamente por todos quienes han asistido a esta sesión. Entonces yo quisiera saber de qué manera, en detalle, el Ministerio de Hacienda calcula los recursos y negocia los recursos con el Ministerio de Salud que después van a la ley de presupuesto, porque si no, aquí se da la impresión, cuando el Ministerio de Hacienda dice que esto está en la ley de presupuesto, que somos los parlamentarios los que por nosotros y ante nosotros resolvemos cuánta plata va a ir para el auge en circunstancias, que esa es una discusión que realiza el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Salud. Lo hizo el gobierno de la Concertación, lo hizo el gobierno del presidente Piñera, lo hace en el gobierno de la nueva mayoría, y nosotros recibimos un proyecto que no tenemos capacidad de modificar al alza. Entonces quisiera el detalle de la forma en que se llega a los montos que se entregan y su evaluación sobre si estos son suficientes o no. Gracias, presidente. Antes de que responda, vamos a ofrecer la palabra a algún otro diputado. Yo voy a hacer algunas preguntas entonces. A mí me gustaría conocer qué unidad o profesional es la responsable técnica de fijar este marco presupuestario, el marco de recursos disponibles para los decretos tanto en el año 2013 como en el año 2016. También me gustaría saber cuáles son las razones por las cuales en el año 2009 el estudio previo que se hizo de todos los estudios que contrata el Ministerio estableció que de acuerdo a eso la prima iba a subir hasta el año 2013 para llegar prácticamente hasta los 4 UF, casi 3.80 y tanto, 3.90 y tanto, habían varias estimaciones, pero en todo caso que iba a subir bastante. Y sin embargo, los estudios del año 2012 lo bajan a 3.77. Que no es lo que se estaba esperando. Eso es circunstancia que se aumentaron las patologías y que de las 69 que estaban vigentes, muchas de ellas sufrieron modificaciones. ¿Cómo se explica el que con los mismos recursos se pudiera hacer eso otro? ¿Cuál es el impacto financiero sufrido por FONASA con el decreto del año 2013 y con el del 2016? Porque entiendo que en la minuta solamente se refiere al impacto que no habría habido, pero solamente de uno de los decretos. ¿Y cuál es la opinión que tiene la Dirección de Presupuesto respecto del cambio que se produjo en el año 2012 y 2013 en términos de traspasar fondos de las prestaciones institucionales a prestaciones valoradas sin un estudio de costos que avalara aquello? Si usted tiene alguna estimación de si los hospitales habrían sufrido algún impacto por los menores ingresos, y si eso habría ocurrido, ¿a qué se debería y a cuánto ascendería? Por otro lado, me interesa saber cuál es la opinión de usted respecto de algo que hemos escuchado en esta comisión, que
cuando se solicitó el año 2013 presupuesto para el CIGES, para hacer algunas ampliaciones, adaptaciones, voy a leer textual, lo que decía era para parametrizar 11 nuevos problemas de salud incorporados al GES y modificar algunos de los 69 problemas de salud vigentes, además de mejorar la gestión de facturación. Y se dio menos del 30% de la expansión solicitada, por lo cual el CIGES no sufrió cambio y eso sería una de las razones por las cuales hay algunos errores de cálculo. Lo último, ¿cómo explica que en el año 2013 se hayan aumentado las patologías sin aumentar el presupuesto en la proporción PPB más 30%, sino solo el 9%? Y el diputado Asbun, ¿quiere hacer alguna pregunta? Diputado Asbun. Gracias, presidente. ¿Tienen, en relación a que efectivamente tenemos un problema de que están subvalorados las patologías y que efectivamente están el presupuesto está muy bajo el costo real, ¿existen estudios que puedan avalar cuánto es el déficit real o cuánto es el desfinanciamiento que existe en relación a este déficit que se produce entre los costos versus el presupuesto que existe? Porque esta diferencia, en el fondo, que no es menor y que demuestra, y lo dice el propio diputado Espejo, que existiría... estaría subvalorado. La pregunta es ¿cuánto es el monto real, efectivo? ¿Cuánto es el déficit? Y si ustedes tienen los cálculos reales en relación a cada una de las patologías que se han incorporado en el último tiempo. Eso, presidente. ¿Diputado más? Don Sergio. Gracias, presidenta. En primer lugar, respecto de lo que señala el diputado Espejo, no tenemos evidencia, no estuvimos en las sesiones donde se señalaron los problemas que usted señala, pero no tenemos evidencia de que los recursos no sean los necesarios. ¿Por qué? Por lo que explicaba en la minuta. La ley establece claramente cómo se determinan los recursos para las patologías auge, y eso se determinan de acuerdo al marco presupuestario y a la actualización de la prima. Eso está determinado por ley. Ahora bien, ¿cómo se calculan en detalle? Dados los valores de la prima establecida inicialmente y los recursos que anualmente se establecen en función de los múltiples propósitos que tiene el financiamiento fiscal, lo que se hace es corregir por población y, como lo señalaba, por población y por aumento o mejora en los posibles tratamientos de los problemas de salud. No tenemos nosotros una presentación explícita del Ministerio de Salud que diga que el auge está desfinanciado. No hay información, no hay evidencia. Alguien puede haber afirmado eso, hemos tenido discusiones respecto de la prima, pero claramente la prima y los tratamientos se ajustan a las necesidades de recursos, o al marco de recursos que establece la ley de presupuesto. Ahora, el marco de recursos está determinado en función de todas las prioridades y todas las... ajustes que se hace para poder financiar la política fiscal. Tenemos nosotros una regla de balance estructural y todas las prioridades que establece el Ejecutivo, cualquiera sea el gobierno, se enmarcan dentro de esa línea de balance estructural. Y hay prioridades que tienen financiamiento más, perdón la redundancia, más prioritario que otras. Entonces, cuando usted me pregunta en detalle, específicamente los recursos determinados para un año de un decreto específico, se ajustan para el año siguiente corrigiendo la población y los costos de los probables mejoras de tratamiento. Y eso es lo que vamos a solicitar al Ministerio de Salud que nos mande un informe. No, hay un estudio que se encarga, el Ministerio de Salud propone, se encarga un estudio a un experto externo, se hace en las estimaciones de demanda y las posibles mejoras valoradas a los precios que el fisco paga a la FONASA y con eso se determinan los aranceles. Entonces, ¿cuáles son las posibles variables que podrían influir en un desfinanciamiento? Que la estimación de demanda no se ajuste a la demanda efectiva y que el precio de un tratamiento no se ajuste al precio que paga el PPB del fisco, digamos, el PPB, precio de prestaciones valoradas.
Entonces no tenemos una evidencia, independientemente del financiamiento que pueda existir en el área de salud, no tenemos un detalle específico de que el auge esté financiado. Respecto de la unidad técnica responsable de fijar los recursos es la Dirección de Presupuesto. No hay una unidad técnica independiente de la Dirección de Presupuesto dentro de la Dirección de Presupuesto. La entidad responsable de proponer los recursos al ministro de Hacienda para que se tomen las decisiones en materia de política fiscal es la Dirección de Presupuesto. Ahora, respecto del impacto financiero sobre FONASA en 2013 y en 2016, quisiera declarar lo siguiente. En el año 2013 se suplementaron recursos para el tratamiento de las 11 patologías adicionales desde la partida de Tesoro Público por 16.000 millones de pesos. Y para el año 2014, que fue el presupuesto que encontró este gobierno, había 85.000 millones de pesos para el auge, en que se establecía el impacto de las nuevas patologías o de los nuevos problemas de salud, perdón, Presidenta, las correcciones por población, las correcciones en los tratamientos y todos los ajustes que fuera necesario hacer, que por ejemplo con adición de equipamiento. No constatamos nosotros cuando llegamos al gobierno del año 2014 que hubiera un perjuicio para FONASA. Había 85.000 millones de pesos, 85.000 y fracción millones de pesos en moneda de la época para financiar el programa Auge con las 80 patologías. Y para el año 2016 se definió la prima y el monto de recursos de acuerdo con las correcciones de población y a los tratamientos que nos propuso el Ministerio de Salud, y se determinan los recursos para el año 2016 y para el año 2017, que tiene efecto año completo. ¿Cuál es, en opinión nuestra, los traspasos de PPI a PPB que se hicieron en el año 2013? No tengo yo información en este minuto, pero tanto por PPB o por PPI se pagan también los aranceles por auge. Entonces, si usted necesita, podemos investigar y enviar una minuta a la comisión relacionado con ese cambio que hubo en el año 2013 de una fuente de financiamiento a otra fuente de financiamiento. Para complementar este punto, ¿el diputado Asbun quiere hacer alguna intervención? Disculpa, pero me gustaría que se nos pudiera aclarar porque, entonces, si, o por un lado, porque hay como una contradicción. Primero se habla que hay un estudio, que el estudio fue el que calculó, hizo los cálculos, que se encargó un estudio, usted lo estaba diciendo, y que... ¿Sí? Perdón, diputado, Sí, cada vez que se hace un decreto, se renueva la vigencia de las patologías, de los problemas de salud, hay un estudio previo De que acuerdo, lo encarga el Ministerio de Salud. Pero por otro lado, tenemos un problema presupuestario. Los recursos que hay disponibles no alcanzan en el fondo para cubrir el 100% de las patologías. Entonces, es que ahí yo creo que hay un error. El tratamiento de las patologías se tiene que adecuar a los recursos disponibles. No pueden no alcanzar. No, pero es que entonces, ¿qué es lo que falta? Si yo tengo que establecer un programa para atender patologías auge de acuerdo a los recursos disponibles, tengo que centrarme en esos recursos. No son independientes los tratamientos de los recursos disponibles. de acuerdo, pero es que en el fondo está bien. Usted se tiene que adecuar al marco, pero lo que estamos hablando es que aquí efectivamente hay un déficit. Y que una cosa es que se tengan que adecuar al presupuesto que existe y otra cosa es la existencia de un déficit en relación para que poder cubrir todas las patologías en el fondo que están dentro del auge, que son cosas diferentes. Entonces, la pregunta es, cuando se hace este estudio, o existe un estudio que realmente pueda cuantificar y decir cuánto debería ser el presupuesto, el marco presupuestario para cubrir el 100% de las patologías, porque ahí es donde se nos produce la confusión. Pues por un lado, usted plantea que efectivamente se adecúa al marco presupuestario, de acuerdo a la cantidad de recursos, obviamente se adecúa cuál va a ser el criterio o cuál va a ser a priorizar en el fondo el gasto. La pregunta es al revés. ¿Cuántos recursos se necesitan o si existe algún estudio que determine cuánto es el déficit que existe para poder cubrir el 100% de las patologías? Eso. A ver, Presidenta, don Sergio. perdón, pero yo creo que la pregunta no está correctamente formulada, porque los recursos, puede que exista un déficit en general en los tratamientos de salud, pero los recursos que se determinan para atender las
los problemas de salud del decreto auge son los recursos a los que se tiene que adecuar los tratamientos. No puede haber un déficit en el tratamiento del auge. Sí, a ver, a mí me parece que este es un tema fundamental. Sí, este es un tema fundamental del tema auge, pero efectivamente todas las declaraciones que hemos tenido de todas las autoridades que han venido a esta comisión han sido coincidentes en lo que don Sergio Granados dice. Y efectivamente, Hacienda fija un monto y dice que eso es la cantidad disponible y los estudios son para hacer estudios de demanda, variar frecuencias de prestaciones, mirar los precios y de esa manera decidir. Sí, Sí, diputado Jun. Mire, solamente un punto. Si está bien, todo ministerio, servicio se tiene que adecuar al marco presupuestario que tiene anualmente, estamos de acuerdo. Y en base a eso tiene que hacer una planificación. Aquí la pregunta es al revés. ¿Existe algún estudio que determine cuánto es el déficit real en relación a los costos para poder cubrir el 100% de las patologías? ¿Sabe lo que pasa? Que todos sabemos que está desfinanciado. Y a mí me parece bien pero aquí la pregunta es si se sabe cuánto es el déficit. No queremos entrar en discutir quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Solamente queremos saber cuánto es el déficit real, porque es un tema que en algún minuto nosotros tendremos que elaborar propuestas finalmente, si en relación a eso. ¿El Ministerio de Hacienda conoce cuál es ese déficit o tendremos que hacerle esa pregunta a otro? No sé quién otro, Presidenta, pero yo no voy a decir que no hay déficit. El Ministerio de Salud tiene toda una trayectoria de gasto y un sobregasto que anualmente se financia a través de aportes especiales durante el año, con reasignaciones del mismo Ministerio de programas que lo ejecuta, por ejemplo el programa de inversiones, u otros ajustes que se hacen en la ejecución del gasto fiscal. Pero ese sobregasto abarca todas las actividades que hace el Ministerio de Salud. Lo que estamos discutiendo es si el auge tiene déficit. No tenemos un estudio nosotros del déficit del auge. Tampoco existe, diputado, un estudio sobre cuál es el déficit del Ministerio de Salud, porque el déficit del Ministerio de Salud se origina en la operación diaria de los hospitales porque tienen una demanda que probablemente no alcanza a ser atendida con los recursos disponibles. Ahora, ¿cuánto es ese déficit por problemas de operación y cuánto es ese déficit por problemas estructurales? No existe un estudio que lo determine. Diputado Macaya. Yo creo que, a ver, yo entiendo la lógica de la dirección de presupuestos. Me ha tocado en estos 6 años que soy parlamentario tramitar con este gobierno y con el anterior el presupuesto de la Nación. Yo no entiendo que hay un marco presupuestario al cual adecuarse y se escribe todos los años en el papel, en la teoría, cuáles son los recursos que se pueden ejecutar por cada uno de los ministerios. Pero cuando uno tiene una lista de espera de más de 12.000 personas, si uno cuantifica eso simplemente y lo lleva a la solución de ese problema hoy, si uno dijera, ok, vamos a solucionar este problema de aquí a los próximos 2 meses, vamos a poner estos recursos, ahí claramente uno tendría un indicador de que efectivamente los recursos que han sido puestos a disposición de la solución de un problema que son las garantías explícitas en salud, no han dado abasto. O sea, yo entiendo la lógica de la pregunta del diputado Fun, porque una cosa es el marco presupuestario y otra cosa es cómo eso en la práctica ha sido capaz de solucionar la razón de su creación, o sea, solucionar el problema que es la razón de la creación del auge. O sea, el estudio, para mí un estudio básico, podría decir hoy día nuestra lista de espera son 12.000 y tantas personas y solucionar ese problema sale tantos recursos. O sea, y ahí claramente hay un déficit. O sea, si lo llevamos en el fondo al día, porque me imagino que con el presupuesto anualizado no alcanza. Esa es un poco la lógica de la pregunta del diputado Fun, si se me permite, Presidenta. Diputado Espejo. Sí, yo entiendo además, como el diputado Macaya, la complejidad del trabajo que realiza el Ministerio de Hacienda. Mi preocupación, y podemos estar fuera del mandato de lo que se nos encargó como comisión, pero es algo que vamos a tener que abordar, es que lo que leo detrás es un problema de información. Porque, y le voy a dar un solo ejemplo, que no es responsabilidad directa suya. En la región de O'Higgins, que yo represento, en el mes de abril
según datos de la superintendencia, que ha costado ir haciendo públicos también, deben haber habido unas 400 mujeres con cáncer cervicouterino y cáncer de mama que no habían sido atendidas en los plazos que el auge establece para la atención de estas patologías. Los datos que recuerdo, el primer informe que entregó la superintendencia, qué bueno que estas cosas se vayan haciendo públicas, porque si no, no es posible controlar. 15.000 personas en listas de espera, de las cuales 57% o algo menos, no recuerdo bien, no, 37, perdón, estaban con enfermedades críticas que podían ocasionar riesgo de pérdida de vida, riesgo de muerte o discapacidades definitivas. Entonces, cuando nosotros leemos la reacción que el Ministerio de Salud tiene en esta materia, es ir probablemente donde el Ministerio de Hacienda, o quizás al revés, y decir, en un plazo determinado tienen que reducirse estas listas de espera. Y el primer mensaje que da el Ministerio es que da exactamente lo mismo cuál es la patología, porque hay que reducir al bulto. Entonces, usted nos dice, como es lógico, hay un marco financiero, se define en la ley de presupuesto. Pero yo quiero decir, para efecto de lo que tengamos que señalar en las conclusiones o sugerencias, que es muy difícil que un programa de la importancia del auge tenga éxito si el sistema de registro, la medición concreta de dónde están los problemas, la capacidad de caracterizar, como recién se está empezando a hacer, por la gravedad de las patologías, no está a disposición del mismo Ministerio de Hacienda cuando hay que negociar cuál es el presupuesto que va a venir al Congreso. Porque en ese caso lo que estamos haciendo es plantear un conjunto de datos o números generales que no dan cuenta de la realidad. Le doy un último detalle para que usted lo tenga anotado, probablemente ya lo tiene al momento de discutir el presupuesto con salud. Cuando se nos informan las listas de espera, en el caso del auge, se nos informan desde el momento en que son incorporadas en el SIGE, se llama el sistema, son muy buenos para las siglas en este sector, en el SIGE. La incorporación de un tratamiento en el SIGE puede ocurrir 1 hora, 6 horas, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 3 meses después del diagnóstico clínico. O sea, a una mujer en este gobierno donde hemos tratado de hacer que el tema de la mujer sea crucial, donde nuestra presidenta es mujer, a una mujer pobre con cáncer cervicouterino, con cáncer de mama, que tiene que atenderse por el auge, solo sabemos que los plazos para la atención van a comenzar a correr desde que está incorporada en el SIGE, no desde el diagnóstico. Eso no es responsabilidad suya, pero yo esperaría que en las próximas negociaciones entre Hacienda y Salud, la claridad de estos datos sea fundamental para que podamos discutir si las platas alcanzan o no en un marco de escasez. Diputado Asbun, y con esto cerramos la participación de la Tengo DIPRES. duda, Presidenta, porque por un lado se dice que no existen estudios. Entonces, ¿cómo se explica que el año 2015 se inyectaron más de 196.000 millones de pesos por el déficit que existía en salud? Entonces, a estas contradicciones son inentendibles. Dice, no hay estudio, pero resulta que el Ministerio de Salud solicita una inyección de 196.000 millones de pesos el año 2015 por la deuda hospitalaria, Hacienda lo entrega, y ahora decimos, cuando uno hace las preguntas, que no existe ningún estudio que avale o que en el fondo justifique el ingreso de los recursos. Entonces, esas contradicciones es lo que a mí me preocupa, porque no solo están los 196 millones de dólares, perdón, no 196.000 millones, 196 millones de dólares que le entregó, que eran alrededor de 100.000 millones. Y por otro lado, me preocupa que Hacienda quiere insistir en lo mismo y quiero entender de que aquí nosotros no queremos pillar absolutamente a nadie. Nuestra misión, no es una comisión de carácter político, sino que nuestro objetivo apunta básicamente a ver cómo solucionamos un problema ciudadano que está afectando a muchas personas. Entonces, no entiendo que por un lado se hable que no existen estudios en relación a supuestos déficit, ustedes inyecten esos recursos, inyectan más de 100.000 millones de pesos, 196 millones de dólares, y por otro lado, no seamos capaces de entender dentro del marco presupuestario
cuál es el déficit real para poder cubrir el 100% de las patologías. Si hoy día hay una lista de espera, es porque hay un déficit. La pregunta es cuánto es el déficit, cómo se puede cuantificar y qué soluciones vamos a entregar, porque lo que espera la gente de esta comisión no es buscar responsabilidad política ni crucificar a nadie. Lo que la gente espera de esta comisión es que nosotros resolvamos cómo, de una vez por todas, este tipo de patologías van a estar cubiertas y que efectivamente va a existir un 100% de financiamiento. Eso, presidente. Don Sergio. Gracias, presidenta. Yo creo que es una conversación súper interesante de gestión del Ministerio de Salud. Tiene que ver con varios factores. Las listas de espera no solamente pueden generarse por falta de recursos, puede generarse por falta de especialistas, que puede haber falta de recursos, pero va a haber falta de especialistas porque no se quieren contratar a los precios que está ofreciendo el Ministerio, etcétera. Puede haber múltiples factores. Y yo creo que eso da para una discusión bastante entretenida respecto de cómo se administra un sector. Respecto del déficit del año 2015, lo que se hizo, esto tiene que ver cómo se sostiene la operación de los servicios de salud, diputado, cómo se obtiene la operación de los hospitales. Los hospitales tienen recursos en los servicios de salud, lo que se denomina atención secundaria, gastan 3 millones de millones de pesos al año. Y nosotros tratamos de que sean gastados de la forma más eficiente posible. ¿Por qué se hacen aportes al déficit que incurren los servicios? Porque existe una forma de financiamiento permitida por el mercado, porque los servicios de salud y los hospitales compran o adquieren medicamentos a los proveedores y le establecen formas de pago largas, de 60 a 90 días, y con esos recursos ellos financian gastos de operación de otro tipo, puede ser contrataciones de honorarios, contrataciones de médicos, etcétera. ¿Por qué nos vemos obligados a hacer aportes para financiar déficit? Porque en un momento determinado los proveedores de medicamentos les suspenden el pago de medicamentos. Y ha habido varias crisis anuales que han sido anteriores a la histórica en Chile con respecto a los proveedores. Distinto es eso, que es un déficit de la operación, a que tengamos diferencias de costo por prestaciones. No hay estudios de costos por prestaciones que nos digan que el costo de un tratamiento tiene que ser A o B. Hay algunos estudios que aduce una organización como FONASA, que hizo un estudio en la Universidad Católica me parece que comparó costos MAI o precios MAI con costos que ellos calcularon, que no está muy claro si están bien calculados, si no están bien calculados, no hemos hecho el análisis. Pero así, volviendo al tema, el costo de producir una prestación relacionada con auge, no tenemos una evidencia que diga que hay un déficit en la provisión de problemas de salud auge. Sin embargo, Presidenta, sí estamos disponibles para discutir de lo que estaba planteando el diputado Espejo, cómo es la gestión de los servicios de salud. Nosotros con el Ministerio de Salud, desde el año 2014, tenemos un grupo de trabajo donde estamos discutiendo cuáles son los aspectos y esperamos este año tener un informe al respecto, cuáles son los distintos factores que influyen en un déficit de la operación de los servicios. Factores estructurales, por ejemplo, el envejecimiento de la población, cada vez más caro tratar ciertas patologías. Factores tecnológicos, por ejemplo, algunos tratamientos, algunos medicamentos incorporan costos más altos, o factores de gestión o factores de desfinanciamiento porque no estamos considerando indicadores adecuados. En metrajes de hospitales, que antes se financiaba la operación de un hospital por decir un ejemplo, de 6.000 metros y se renueva ese hospital a 8.000 metros y no se hacen las correcciones que implica un gasto de operación necesariamente. Entonces, esa es una discusión mayor que esperamos la podamos hacer en la ley de presupuesto, esperamos tener los informes para la ley de presupuesto. Y eso discutirlo en el marco de las prioridades que el Ejecutivo establezca para los distintos sectores. Muchas gracias, don Sergio, y tal como habíamos acordado, lo liberamos para que pueda asistir a la ceremonia. Nos quedan 50 minutos. Yo les propongo a nuestros 3 invitados el distribuir 10 minutos por cada uno para que hagan una breve introducción a los aspectos que a ustedes les parezca más relevantes de lo que ha estado tratando esta... A ver, vamos a esperar a que se retiren, vamos a hacer
un alto de 1 minuto, ¿les parece? ¿Ok? Ya. Vamos a darle la palabra entonces en el orden en que están nuestros invitados. En primer lugar, nuestro superintendente, Sebastián Pavlovich, luego el doctor Manuel Inostroza y luego la doctora Jimena Aguilera. Desde su expertise y desde su experiencia también, la doctora Aguilera participó en uno de los estudios que dio origen al decreto del año 2013, así que algo nos podrá aportar. Con Vitrán. Señor Pavlovich. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias por la invitación, señores diputados y diputadas. Básicamente porque asumo que lo más importante tiene que ver eventualmente con las preguntas. Nosotros nos hemos limitado, digamos, a tratar de hacer un pequeño recorrido sobre el marco regulatorio para determinar cuáles son las facultades que tiene la superintendencia y el rol que cumple. Como ustedes saben, las garantías explícitas en salud son parte integrante del régimen general de garantías y tienen que ver con el régimen de prestaciones de salud regulado en la ley. Y estas contienen o están vinculadas a garantías de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad, son constitutivas de derecho para los beneficiarios y quienes son obligados a su cumplimiento son fundamentalmente el Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional, las ISAPRE. En su formulación en general, lo que plantea la ley no incluye la intervención de la Superintendencia de Salud y solo a modo de recordar cuáles son las veces en que la ley determina cuál es la intervención de la superintendencia. Un ejemplo en el caso, por ejemplo, de la descripción de la garantía de oportunidad, define la garantía de oportunidad como un proceso que incluye plazos determinados, la posibilidad de reclamar o pedir un segundo prestador ante el seguro correspondiente, FONASA o la ISAPRE, y en defecto de los anteriores, digamos, ante la falta de respuesta de ellos, la posibilidad de que la superintendencia pueda definir el tercer prestador, puesto en que ha sucedido en muy escasas oportunidades. Establece la ley explícitamente que las garantías son elaboradas por el Ministerio de Salud de conformidad a un procedimiento bastante arreglado que incluye fundamentalmente la participación del Ministerio de Hacienda y de un consejo consultivo. Adicionalmente, la ley específicamente respecto de la intervención de la superintendencia en algunas materias regula específicamente. Un ejemplo de ello tiene que ver, por ejemplo, que tiene que ver con la urgencia vital GES, que determina la obligación de que la superintendencia mantenga una página electrónica para efectos de que se notifique por parte de los prestadores de salud a través de ese instrumento a los seguros correspondientes la situación de urgencia o emergencia vital de una persona beneficiaria de ellos para efectos de que proceda al correspondiente rescate de ese paciente para que pueda hacer uso efectivamente o goce de todos los beneficios y derechos que garantiza la ley. Y además establece como relato de esa obligación de los prestadores la posibilidad de que la superintendencia eventualmente pueda sancionar y en caso de impugnaciones reiteradas o injustificadas de la calificación hecha por el médico tratante se puede sancionar por parte de la Superintendencia de Salud. Establece además la obligación de que el FONASA y las ISAPRE informen periódicamente precios unitarios, frecuencias y prestaciones que se otorgan. Se hace un informe periódico por parte de la Superintendencia, que de hecho el actualizado de este año está en elaboración, así que dentro de las próximas semanas probablemente lo podamos hacer público, que es una de las pocas estadísticas consolidadas del sector público y privado en bajo una sola metodología. Puesto que ello corresponde al rol de la superintendencia y todo ello está organizado a través de instrucciones que imparte la superintendencia. Establece la ley que justamente el FONASA y las ISAPRE son las obligadas al cumplimiento de la GES
y que en caso de incumplimiento el afectado o el residente puede reclamar a la superintendencia fundamentalmente lo que es la obligación ya no solo de notificar una urgencia vital G, sino que es la obligación de notificar al beneficiario que tiene una patología o una condición de salud que lo hace titular de derechos que están garantizados en la ley y en los decretos correspondientes. Y por lo tanto ahí hay un deber de informar por parte de los prestadores que en caso de incumplimiento puede ser sancionado por la Superintendencia de Salud. Adicionalmente, la ley establece que los prestadores de salud tienen que estar registrados o acreditados. En el caso de los prestadores individuales, registrados en registro público. Hay más de 500.000 personas hoy día registradas en la Superintendencia de Salud y tenemos ya, y eso fue de alguna manera la primera etapa de la garantía de calidad del llamado Plan Auge, y la segunda etapa ha comenzado a regir a partir de julio con la necesaria acreditación de los establecimientos de mayor complejidad del sistema. Además, la superintendencia tiene por función no solamente recibir reclamos, fiscalizar, sino que además establecer a través de instructivos y la posibilidad de interpretar la ley distintas instrucciones para efectos de que, por ejemplo, se informe a las personas, por ejemplo, la existencia de una enfermedad o condición de salud, el monto de los pagos que respondan, en general información que tiene que ser útil para las personas para efectos de poder ejercer sus derechos. Adicionalmente, el decreto, por ejemplo, determina las metas de cobertura de medicina preventiva y corresponde a la superintendencia también fiscalizar el cumplimiento de las metas señaladas sobre medicina preventiva, y ahí efectivamente también hay un informe periódico que emite la superintendencia al respecto. Y en relación con la parte más orgánica, el decreto con fuerza de ley número 1 es el que enuncia una serie de facultades de la superintendencia que tienen que ver con interpretar administrativamente, fiscalizar, velar por el cumplimiento de las leyes, dictar instrucciones, difundir periódicamente información, requerir información y recibir o absolver reclamos o consultas, dictar resoluciones de carácter obligatorio, en general imponer las sanciones que correspondan. Es decir, la superintendencia ejerce sus facultades fundamentalmente a través de tres ámbitos fundamentales, que es fiscalizar, resolver controversias eventualmente e impartir instrucciones a través de la facultad de interpretar la ley. Adicionalmente puede requerir información y genera datos estadísticos para el sistema. En relación con el decreto número 3, que aprueba las garantías explícitas en salud para el periodo 2016-2019, este se dictó el 27 de enero de este año, fue publicado el 3 de marzo, incluyó las mismas patologías que estaban en el decreto anterior del 2013, incorporando algunas mejoras que eran fundamentalmente lo que se abocó el trabajo del año pasado a través de una comisión asesora de la ministra que incorporó a 2 funcionarios de la superintendencia en ese trabajo de revisión de las mejoras que el decreto número 3 incluía respecto del periodo anterior. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una vez publicado este decreto en marzo de este año, hubo una primera, si se quiere, luz de alerta a través de una carta que presentó una corporación, la Corporación de Artritis Juvenil, que manifiestan fundamentalmente una preocupación por aumento en copagos. No se hablaba todavía de errores, sino fundamentalmente aumento en copagos. A partir de esa suerte de luz amarilla, se empiezan a hacer rondas de consultas, se revisa el decreto, se produce un reconocimiento por parte de los técnicos del Ministerio de Salud que se habían detectado algunos errores que debían efectivamente ser corregidos. A partir de eso, de ese reconocimiento, se hace una revisión ya mucho más exhaustiva para saber si había más errores efectivamente, y a partir de ese trabajo se define por parte del Ministerio de Salud cuál es la estrategia, y se formula un decreto rectificatorio el 2 de junio, que es publicado el 29 de junio del 2016. Actualmente el decreto número 3 está vigente con sus rectificaciones, no se postergó la vigencia del decreto ni tampoco las rectificaciones o las correcciones. Las ISAPRES durante el mes de junio informaron las variaciones a sus primas para el periodo 2016-2019, salvo una situación de ISAPRE óptima que no informó variaciones, al parecer pensando que mejor esperaba que se corrigiera el decreto para hacer ese proceso. No se ha informado o consultado de nuevas revisiones de primas GES, y la superintendencia ya calculó e informó el nuevo algoritmo para efectos de funcionamiento del Fondo de Compensación de Riesgos, que es parte de las funciones que corresponde a la superintendencia. Junto con dar a conocer las nuevas primas, calcula cómo va a funcionar el Fondo de Compensación establecido en la ley.
pequeños comentarios. Los errores detectados fueron subsanados, el decreto 3 ha comenzado a regir, no hemos recibido reclamos respecto a la vigencia del decreto 3. Evidentemente hay lecciones que aprender en materia de procesos y revisiones cruzadas que permitan efectivamente que las distintas personas involucradas no carguen individualmente con toda la responsabilidad que corresponde a un proceso que efectivamente es técnicamente muy complejo. Y sin perjuicio de eso, la superintendencia ejerce sus facultades fundamentalmente con los decretos publicados y vigentes y en relación con las obligaciones que corresponde a ISAPRE o a FONASA para la protección de los derechos de los cotizantes y afiliados. Muchas gracias. Doctor Inostroza. Bueno, muchísimas gracias, Presidenta y honorables diputados, por la invitación a participar de esta comisión investigadora. En mi calidad, creo yo, de ex superintendente, miembro del Consejo Consultivo, nombrada por la Presidenta Bachelet en este último periodo del Consejo, y también como experto y académico en estas materias. Bueno, yo quisiera hablar muy rápidamente, un breve marco conceptual que en mi sesgo académico actual es importante clarificar para enmarcar lo que voy a señalar, hablar derechamente de lo que fueron los errores del decreto, el sexto decreto y sus implicancias, a mi juicio. El principal error adicional sobre el cual yo quiero extenderme más, que tiene que ver con la implementación del auge y sus implicancias actuales, tratando un poco tal vez muy didácticamente de clarificar el por qué el Ministerio de Hacienda se ampara en decir solo el presupuesto y no hablar de la gestión de esto. Y finalmente el tema de la fiscalización, listas de espera y reclamos, que también han gatillado situaciones adicionales en el último tiempo y que creo que en esta comisión investigadora es bueno hablar de ello para entender claramente las recomendaciones que al menos yo propongo para corregir todo este conjunto de errores. La referencia conceptual es que cualquier gobierno está abocado, ¿no es cierto?, en esta lógica de separación de funciones, de rectoría, aseguramiento y prestación, de definir el paquete más integral posible de beneficios. Ahí se juega toda la regulación sanitaria y es lo que nos tiene abocados particularmente porque el auge es una definición explícita de plan de beneficio en el cual estamos todos abocados. Y básicamente lo que importa acá es que el auge y lo que ustedes aprobaron legislativamente ya hace más de 11 años fue establecer explícitamente, y por eso es que es relevante hacer un seguimiento y evaluación de la gestión para que este marco regulatorio funcione bien, en lo que en el fondo es el costo técnico del seguro, sea este de un seguro privado, pero en este caso del seguro público FONASA, que no es ni más ni menos que llevar la cuenta de las frecuencias de prestación, en este caso del auge, las que efectivamente somos capaces de ejecutar año a año, multiplicado por el precio o valor de transferencia, costo, o sea, cual sea el que se defina, para explicar si finalmente el costo técnico proyectado para un año determinado logre cumplirse y si no, para hacer las rectificaciones correspondientes. Amén de eso, nosotros tratamos con la promoción y prevención tratar de disminuir la frecuencia de prestaciones y con la gestión clínica o gestión de riesgo tratar de incidir en la frecuencia y en los precios, particularmente en el mundo del sector privado. Con esta breve referencia conceptual vamos a los errores del decreto GES, que en mi opinión son solo síntomas de una equivocada implementación y que por el bien de nuestros pacientes debemos corregir. El primer antecedente de error que nosotros tenemos que no está señalado o no fue motivación es el retraso con que estamos elaborando los decretos. Yo solo quiero señalar que los últimos 3 decretos, el del 2010, el del 2013 y el 2016, los hacemos muy atrasados, presionando a los miembros del Consejo Consultivo a reunirse de manera extraordinaria, sin tener los antecedentes previos a la vista para tener buenas opiniones y estudios analíticos. Siempre lo hacemos a última hora, lamentablemente como en buen chileno. Solo en los años 2005, 2006 y 2007, que fueron los 3 primeros decretos, se hicieron los estudios y análisis con la debida anticipación que permiten tener el decreto listo y en todos los plazos en diciembre al año anterior al decreto en vigencia, porque nos reservamos siempre en enero del año
del año correspondiente para que la Contraloría tome razón de esto y así se cumple con lo que está en la ley, que es que entre en vigencia al primer día del 6º mes tomado razón por la Contraloría, que es el 1 de julio correspondiente. Entonces, yo hago mención a esto porque yo creo que corresponde y no puede ser que vayamos a preparar un 4º decreto y volvamos a cometer el error de correr a matacaballo con todos los problemas que esto origina al no hacerse en los plazos correspondientes. El segundo error, que esto también salió a la luz pública hacia finales del año pasado, fue evaluar para efectos del presupuesto de 2016, por el impacto que podía tener en el nuevo decreto que se estaba elaborando, más problemas de los que finalmente fueron incluidos en el estudio de verificación de costo. Hay que recordar que la ley dice que ustedes pueden incluir en la ley de presupuesto y aprobar aumentos de presupuesto siempre y cuando esos problemas de salud o mejoras de canasta han sido estudiados en el estudio respectivo. Y aquí lo que ocurrió fue otra descoordinación en donde se evaluaron más problemas de los que finalmente fueron al estudio de verificación de costo. Ergo, cuando se quisieron incluir presupuestariamente 10 problemas de los 25 estudiados, como el estudio de verificación de costos no los incluyó, no pudimos incluirlos en la ley de presupuesto porque tampoco estaban incluidos en el decreto. Y eso significó que este año, 2016, habiendo 10.000 millones de pesos para esos 10 problemas adicionales, esos 10.000 millones de pesos en el sector público no se pudieron gastar ni ejecutar por este error en la administración de la elaboración del decreto y los estudios. Y ahora nosotros como Consejo Consultivo hemos tenido que hacer un segundo o revisar un segundo estudio de costos, que es la ampliación del estudio del año 2015, y se nos ha dicho de que si nosotros evaluamos este informe y lo comentamos con la gente del Ministerio de Salud, y si finalmente los recursos siguen disponibles, esto podría entrar en implementación en régimen, lo que significaría volver a modificar el decreto que tenemos vigente. Es decir, habría que hacer una segunda modificación al decreto vigente, pues la primera correspondió corregir el error de los copagos. Ahora tendríamos que hacer una segunda modificación para incluir las mejoras, si finalmente estamos todos de acuerdo en que se justifican. En principio el Consejo Consultivo ha dicho que sí, para que estos 10.000 millones o lo que resulte definitivamente como presupuesto adicional para el próximo año se puedan ejecutar. Y el tercer, y a mi juicio menos relevante en mi opinión, de los problemas fue el que con el cambio de metodología en la valoración de los precios FONASA, que fue un error que cometió FONASA según la información que yo tengo como Consejo Consultivo, para la definición del arancel de referencia del GES, generaron el error y el alza en los montos de copago de los afiliados. Ahora, algunas implicancias para entender cuál es el impacto igual que se tiene respecto de este error o este problema de la definición de los copagos en el arancel de referencia. Lo primero que quiero señalar es que mientras más bajo es el arancel de referencia GES, dada su fórmula de que el 80% lo cubre el FONASA o la ISAPRE y el 20% es el copago del afiliado, la idea es que menor es el copago, ya que queda automáticamente fijado por su valor en peso. Lo voy a graficar después con un ejemplo, pero lo que quiero decir es que en la medida en que yo fijo el arancel de referencia a precios Clínica Las Condes, que son los más caros del mercado, si digo que el 20% de ese arancel fuera el copago, ustedes entenderán por simple matemática que el copago va a ser muy alto porque el valor es muy alto. En cambio, si lo fijo al valor más bajo que yo pueda definir en un estudio, en lo que sea, en un sistema de análisis, el 20% de un valor más bajo va a ser más bajo en términos de protección financiera. Lo que uno busca en el arancel de referencia jamás es acercarse al precio de mercado, porque si yo me acerco al precio de mercado en el arancel de referencia, para la definición del copago, estoy aumentando el copago y disminuyendo la protección financiera, que es lo que buscaba en contrario, ¿no es cierto?, la reforma, que es que los gastos de bolsillo bajaran. Esa es la primera definición conceptual que quiero clarificar. Ahora bien, en el caso de los afiliados de ISAPRE y un pequeño grupo de afiliados de FONASA, que son los grupos C y D, solo esa población tiene copago del 20%. El resto, los grupos A y B de FONASA, todas las prestaciones que se dan en atención primaria y todas las hospitalarias que se dan para los mayores de 60 años, ninguna tiene copago del 20%. Todas tienen cobertura del 100% porque por ley y por reglamento el copago es cero. Es decir, solo una pequeña fracción de los de FONASA y todos los de ISAPRE pagan este 20% que se estableció en la ley como arancel de referencia. ¿Okay?
Aunque en la práctica tengo que agregar que casi todos los de FONASA tienen copago cero, porque FONASA desde el año 2005, e independientemente de los gobiernos que hemos tenido, incluso pasando por el gobierno del presidente Piñera, ha habido una incapacidad técnica de hacer ese cobro. Por lo tanto, en la práctica, prácticamente el 100% de los beneficiarios de FONASA tiene protección financiera 100%. Ahora, hago mención a esto porque estos porcentajes, como están en la ley, también están supuestamente en la ley de presupuesto. Yo no sé por qué nadie le ha hincado el diente lo que significa no recaudar un presupuesto que está considerado, que es recaudar cierto copago, que finalmente no llega a la ley de presupuesto, porque esos son recursos que se debieran ocupar, por pocos que sean, en la inversión del sistema de salud. Y en el caso del FONASA, por ende, el 100%, como hemos visto, para la mayoría de los pacientes, o en el 80% para aquellos que tienen copago restante, debiera ser transferido desde FONASA o desde el Ministerio de Hacienda, pasando por FONASA, al prestador público como precio de transferencia o compra por cada prestación GES. Esto es para entender la lógica, lo más didáctico, espero, de cómo opera el arancel de referencia. Ahora, en la práctica, al igual que ocurre en el resto de los aranceles de la modalidad institucional del FONASA, porque hay que recordar que el auge es un tipo de modalidad institucional especial, lo no auge para la mayoría de los pacientes sigue siendo la modalidad institucional tradicional, los costos de las prestaciones, los valores de los aranceles y los montos de transferencia o compra a los prestadores públicos son casi siempre valores distintos, ¿sí? Aunque el único que se justifica que sea distinto, y por cierto a la baja, como hemos tratado de explicar, es el arancel de referencia, porque con eso yo estoy bajando los copagos, ¿no es cierto?, y aumentando la protección financiera de los afiliados. Otra cosa, y aquí ustedes ya empiezo a tirar algunos elementos conceptuales, otra cosa es analizar, ¿no es cierto?, en términos de gestión y pedirle al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda para poder evaluar como Cámara de Diputados, como ente fiscalizador de una ley que ya lleva 11 años de implementación, es cómo va la relación entre el costo de las prestaciones y lo que finalmente se transfiere, porque puede que ocurra que transferimos menos de lo que cuesta o eventualmente en algunos casos transferamos más de lo que cuesta. Ese es el balance que hace finalmente si es que las prestaciones GES están siendo financiadas correctamente o no. Y aquí está el análisis de conceptualmente por qué se debiera hacer esto en términos reales y no con un mero juego contable como creo que lo estamos haciendo hoy día. En el caso de la ISAPRES, para entender la diferencia, el 80% restante del arancel de referencia va a resultar ciertamente insuficiente, ya que los prestadores privados cobran precios por las prestaciones GES que por lo general han resultado ser a lo menos el doble del arancel de referencia. ¿Por qué? Porque los precios de los prestadores privados se mueven con la lógica de mercado, no con la lógica del arancel de referencia, que como ya explicamos, tienen una lógica de ser un valor bajo para aumentar la protección financiera. De hecho, cuando la superintendencia hizo los primeros estudios bajo mi mandato respecto de la diferencia entre los precios de mercado y los aranceles de referencia del GES, la diferencia fue 2 veces. Es decir, las clínicas estaban cobrando en promedio el doble de los aranceles de referencia. Por lo tanto, en este caso, resultan claramente distintos los valores de los costos, de los aranceles y de los precios de compra a prestadores, porque son 3 valores distintos. El copago se lo fijamos por ley nosotros, como ente regulador, ¿no es cierto?, el Ministerio, para que sea un copago bajo. Las clínicas cobran un precio mucho más alto y claramente los costos son más bajos, porque si no, no ganarían plata las clínicas haciendo este diferencial entre sus costos y el precio que le cobran a las ISAPRES. Ahora, es bueno hacer claridad respecto a un tema porque lo he visto en algunas presentaciones como algo erróneo. Así, digo, si el copago es más alto para los afiliados de ISAPRE, disminuye el valor de cobertura a los prestadores y por ende más baja es la prima GES que ellas podrían cobrar. ¿Por qué? Porque en la medida en que el copago, ¿no es cierto?, el gasto de bolsillo se eleva, lo que hace es que el pedacito que tiene que cubrir la ISAPRE para financiar la prestación es más bajo y por lo tanto la prima GES final es más baja. Por lo tanto, aquí al revés de lo que uno supone,
cuando uno establece criterios de protección financiera, de hacer los copagos más bajos, lo que está haciendo es elevar el costo de la prima que efectivamente la ISAPRE le podría cobrar. Y eso está bien lógico en términos de un seguro solidario, porque lo que buscamos es que todos solidariamente financiemos a los que están enfermos de alguna patología GES, a cambio de que cuando yo esté enfermo de una patología GES, esa misma solidaridad me cubra a mí. Entonces se distribuye ese mayor gasto por prima y no por gasto de bolsillo, que es lo más regresivo que se busca. Ahora, solo para intentar graficar estos elementos que pueden ser muy complejos de entender con algunos números y con ejemplos simulados, si el arancel de referencia del GES de un hemograma fuera 1.000 pesos, el copago por arancel de referencia es el 20% de ese valor y automáticamente queda amarrado en pesos como 200 pesos. En el caso de FONASA, para clarificar, nadie que sea A, B, que se atienda en atención primaria y se atienda en hospitales mayores de 60, siendo mayor de 60 años, copaga esos 200 pesos porque el copago es cero. Y por lo tanto, los 1.000 pesos de ese hemograma debieran ser cubiertos hipotéticamente como precio de transferencia del FONASA cada vez que se haga un hemograma. Para los C y D, en cambio, el copago es 20%, por lo tanto, cada miembro de FONASA, C o D, a la que se le cobrara el copago, si es que se le cobrara, pagaría 200 pesos por ese hemograma y FONASA le está cubriendo supuestamente o en teoría los 800 pesos restantes al prestador. En cambio, en ISAPRES con GES, los prestadores privados van a cobrar el doble de ese hemograma, 2.000 pesos. Por ser GES, el copago no es el 20% de 2.000, porque la idea es que tenga protección financiera fijada por ley, que serían 400 pesos si entendiéramos mal la lógica. Lo que ocurre es que el copago, incluso para el afiliado, ¿no es cierto?, de ISAPRE, sigue siendo el 20% del arancel de referencia, por lo tanto son 200 pesos y la ISAPRE se ve obligada a cubrir no 800, sino que los 1.800 restantes para cubrir la diferencia de lo que cuesta ese hemograma versus el copago de protección financiera del afiliado. Ahora bien, yo señalé que este tema de los copagos, más allá de tener esa implicancia, no es mucho más relevante, porque tal como lo ha dicho, ya ha sido subsanado en el corto plazo, pero sí ha mostrado ser un síntoma o preocupación de otro tema que yo, aprovechando esta invitación, he querido exponer acá, que es que estamos implementando el auge solo a partir del cuarto decreto del año 2010, que este error, en mi opinión, se cometió el 2013 con el quinto decreto. El anterior fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, el del 2013 fue en el gobierno del presidente Piñera, y lamentablemente en el sexto decreto, el que acabamos de pasar, aún no se ha corregido. Para graficar acá, tratar de explicar esto, la ley nos fijó para cada conjunto de problemas una prima universal techo. Y por lo tanto nosotros distribuimos en el diseño original de la reforma los 3 grupos de patología equivalentes a ese mayor gasto o ese gasto de prima universal de 1.02 UF por afiliado al año. El segundo paquete era 2.04 y el tercer paquete era 3.06. O sea, cada paquete costaba lo mismo, 1.02. ¿Sí? Y tal como dijo el director de presupuesto, en la ley que ustedes aprobaron, además, para que esa plata no pierda valor, porque a pesar de que está por inflación en UF, igual el IPC de la salud es más alto que el IPC de la economía, por lo tanto, en el largo plazo, esa plata iba a comprar menos prestaciones que lo que compraba en el año 2005. La idea es que se reajustaran por el índice de remuneraciones del sector privado calculado por el INE, que si el INE lo calcula bien, ¿no es cierto?, vamos a tener que siempre vamos a estar por sobre el IPC reajustando esta prima. Ahora, lo que ocurre en la práctica es que Hacienda tira una prima que normalmente está bajo el techo y te dice, por ejemplo, 0,9, ¿sí? Porque cumple con la ley de que no es muy distinto a lo que está en la prima, pero obviamente obliga al Ministerio de Salud a armar las canastas, frecuencia por precio de transferencia, que le calce con esta 0,9. Y entra la puja, que lo que yo me acuerdo es que ese año más o menos determinamos una prima de 0,98, es decir, logramos correr el cerco a Hacienda construyendo mejores canastas que las que ella nos había autorizado inicialmente, pero manteniéndose debajo de la prima universal y por lo tanto se producía una diferencia de prima no usada, por así decirlo, de 0,04 UF. Que esa plata no está en ninguna parte, pudiendo potencialmente haber gastado más, nosotros terminamos gastando un poco menos por la negociación finalmente traducida hacia el presupuesto de ese año 2005 y luego al 2006.
Y así cada año. Lo que pasa es que el problema es que el Ministerio de Salud nunca ha tenido un registro clínico correcto y adecuado respecto no de las tasas de mortalidad, no de las tasas de incidencia de patología para el cálculo de demanda, que en general son bastante buenas, sino que para medir la frecuencia de prestaciones asociadas a esos diagnósticos y ojalá rutificado persona a persona, que nos permitan decir si por un cáncer, cuántos hemogramas, cuántas consultas al médico, cuántas cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Ese registro clínico hasta el día de hoy, cosa que era clave tenerlo porque es frecuencia de prestaciones multiplicado por el precio de transferencia, nunca lo hemos logrado tener. Y por lo tanto Hacienda, cuando no hay número, ¿qué es lo que hace? Es restringirte el presupuesto y al año siguiente nos dijo, si ustedes no me traen números para justificar la prima, ergo yo les voy a dar menos plata. Por lo tanto, la puja fue muy fuerte y logramos, recuerdo en aquella época, cerca de 1.6 UF. Por lo tanto, ya la prima no gastada empezaba a crecer. Y al año siguiente, nuevamente el mismo conflicto, llegamos a 2.6 y finalmente la prima no gastada fue 0.46. Pero ojo, esta prima fue hecha con canastas ideales. Es decir, cada recorte de las primas no usadas significaron no dar biológico a la artritis reumatoidea, ¿sí? Que el infarto agudo del miocardio siguiera pegado en trombolisis y no agregar angioplastía o no agregar a bypass coronario, porque son todas prestaciones que por su costo no podíamos agregar a la fórmula de frecuencia multiplicado por precio, porque la prima no nos da, porque uno termina, habiendo calculado primas universales de 3.06 como ideales, terminó cortando prestaciones en torno a esas canastas ideales. Y esa fue la crítica que las asociaciones científicas y de especialistas clínicos nos empezaron a decir ya con el segundo y con el tercer decreto, que es que las primeras primas o las primeras, canastas eran bastante potentes desde el punto de vista clínico, pero ya las segundas y las terceras, y para qué hablar de las quintas y las sextas, no reflejan todo lo que la Lex AR de la medicina debiera incluir en las canastas garantizadas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un menor gasto de prima. Ahora, ¿cuál es el error, a mi juicio, populista de 2 gobiernos seguidos que se cometió con tal de decir que tenía más patologías GES, pero no bien financiadas? Que en el fondo, como veníamos con el reajuste del índice de remuneraciones que empezó a correr en paralelo a las 3.06 UF, ya no era 3.06 UF, sino que teníamos más prima para... Por lo tanto, lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, y fue una discusión que tuvimos, por cierto, finalmente... Todos somos responsables, más allá de la discusión, pero fue una discusión muy fuerte, porque al menos la postura, en mi caso como superintendente de la época, y redactamos, y le debe constar a Sebastián Pauluis, que a la sazón era fiscal del Ministerio de Salud, cuando discutimos este tema, y tú redactaste, Sebastián, el proyecto de ley a sugerencia de la Superintendencia de Salud, pero la decisión fue no enviar el proyecto de ley. Lo que debimos haber hecho en ese entonces era haber recalculado la prima para 69, porque ahora la prima techo subía, porque ya no son 56, son 69 patologías, para haber tenido un techo más alto y haber podido incluir como corresponde nuevas canastas de prestaciones. No se hizo. No se quiso asumir el riesgo, me imagino yo, o el costo político de explicar lo que yo estoy tratando de explicar, de que no se estaba ocupando la prima universal y que no había cómo justificar, por falta de registros clínicos, la frecuencia de las prestaciones, y por lo tanto lo que se utilizó fue lo no usado de la prima anterior, más lo que te daba el reajuste, se utilizó para meter las 13 patologías adicionales para llegar a 69. Tú tenías en el fondo una prima no usada de 0,87, pero ojo, vuelvo al punto, no son platas para 69, son platas que idealmente siempre fueron diseñadas para 56. Por lo tanto, lo que tenemos es que se agregan 13 nuevas patologías que generan una presión que lo único que hacen es traducirse en deuda hospitalaria o listas de espera de las patologías no GES porque no está correctamente financiado ahora un auge de 69 patologías. Y luego el gobierno del presidente Piñera, que podría haber corregido este problema, no lo corrige y dice, bueno, si la presidenta Bachelet hizo lo anterior, yo lamentablemente hago lo mismo, porque esto lo estamos sufriendo los pacientes, o lo sufren los pacientes, y tenía otro poquito más de prima no usada porque vino otro reajuste por el índice de remuneraciones y termina ocupando ese pequeño delta, nuevamente, para 56, para meter 80 patologías en salud. Por eso el ministro Mañalich cambió la metodología para el arancel de referencia, para que la prima le alcanzara y le diera cierta holgura,
porque cuando él cambia la metodología y dice, en vez de la MAI más 30, lo cambio a MAI más 9, hace bajar artificialmente los costos de prima y por lo tanto le permite tener un margen de maniobra para meter las 80 patologías, porque en realidad ya se había ocupado parte de la plata en las primas del año de las 69 patologías. Y eso explica que la metodología contable, el artilugio contable que hizo Mañalich ha hecho para que le alcanzara con las 80. Pero lo único que agrega son nuevos problemas de salud, que lo único que agregan, por lo tanto, son más déficit, adicional al que ya habíamos generado con el auge 69. Y solo un dato, porque me imaginé que el representante de Hacienda iba a decir esto, pero si yo jugara con los datos, esto es un dato muy simple que puede hacer cualquier alumno de ingeniería comercial de primer año, que es básicamente tomar el estudio de verificación de costos 2015 que dice el que tenemos hasta ahora, no el que va a agregar eventualmente 10 nuevas mejoras de canasta, dice que en promedio, y estoy siendo conservador porque en realidad el costo según el estudio para FONASA es más alto y lo ISAPRE lo hace paradojalmente bajar. Entonces tomo el promedio 421 UF versus la prima que Hacienda otorgó al financiamiento, que es 3.87. Si yo multiplico esa diferencia, que es 0.34 UFs, por los 13.500.000 beneficiarios que hoy día tiene FONASA, nos da un déficit de 200 millones de dólares que no se están financiando respecto del estudio de costo que estamos haciendo hoy día. Es decir, solo diciendo, miren, el estudio de costo dice, esto le cuesta a FONASA tanto, usted le está dando una prima de tanto, y por lo tanto el déficit contable, porque yo no sé cuánta plata efectivamente le está transfiriendo supuestamente con cargo a esta prima en la ley de presupuesto. Eso no lo define ni lo establece la ley de presupuesto, pero sí lo podría definir un informe de gestión que perfectamente esta Cámara podría solicitar. Y por lo tanto tenemos un déficit que eso en plata chilena son 120.000 millones de pesos. O sea, fácilmente refleja la mitad de lo que podría ser hoy día la deuda hospitalaria o prácticamente el 90% de la deuda hospitalaria que queda a final de año cuando se pagan todas las diferencias. Y las implicancias de esto es que la evaluación del auge, que partió muy buena por parte de los ciudadanos, si ustedes ven nota 6 en una escala de 1 a 7, ha ido bajando sistemáticamente e incluso en los últimos decretos llegó a tener valores de 5.4. El año 2005 hubo un pequeño repunte en 5.5, pero la percepción ciudadana de este auge en relación a los primeros decretos ha ido al deterioro. Y aquí hay una cosa muy gráfica. Miren, cuando nosotros calculamos el decreto, partimos con los pilotos auge, metiéndole más plata al FONASA. Calculamos los primeros dos decretos que fueron bastante los más cercanos que teníamos a la prima techo. Resulta que la deuda hospitalaria llegó a su punto más bajo en toda la historia de seguimientos. Es decir, eso se produjo porque estábamos pagando frecuencia que después no fuimos capaces de justificar si se hizo o no. Probablemente hay un sobrepago de prestaciones que no se hicieron. Y ustedes ven como en los primeros 2 años del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando la ministra era la doctora Barría, la cifra histórica de la deuda hospitalaria, que algunos se olvidan, del año 2006, fueron 2.250 millones de pesos de deuda hospitalaria. O sea, el sector público estaba muy bien pagado en la transferencia de su financiamiento y por lo tanto no tuvo deuda. Pero a partir de que empezamos a implementar con déficit el tema de los auges, la deuda se ha proyectado y hoy día, ¿no es cierto?, ha llegado a cifras que pueden superar en algunos meses hasta los 300.000 millones de pesos y terminan todos los años en 150.000 millones. Además, hay que agregar las listas de espera no GES, que pasaron a ser un problema en términos de opinión pública. Y solo ya para ir cerrando, Presidenta, quisiera agregar, como lo señaló en su intervención el diputado Espejo, a esto hay que agregar algunos temas de fiscalización de listas de espera y reclamos del propio GES, que también son manifestaciones de algunos de estos inconvenientes. Lo primero que quiero hacer alusión es que hasta el año 2011 la fiscalización del GES por parte de la superintendencia se hacía en ficha clínica. ¿Y esto por qué? Porque descubrimos en el 2005 varios fraudes por parte de los prestadores respecto a que retrasaban el ingreso de ficha clínica al CIGES y por lo tanto engañaban la fiscalización de la superintendencia. Por lo tanto, entre el año 2005 y el 2011 la superintendencia nunca fiscalizó cumplimiento de garantías retrasadas o incumplidas por CIGES, porque reconocíamos que el CIGES tenía ese conflicto
que impedía regular realmente el tiempo de oportunidad si se estaba cumpliendo o no. Y hasta el 2011, marzo y agosto, esos eran fueron los últimos informes de fiscalización de la Super respecto a cumplimientos en plazo. Ustedes ven que eran igual, positivo, pero nunca 100%, 93, 90% en plazo, algunas se cumplían fuera del plazo entre el 6 y el 9%, y siempre había un 1% más o menos de garantías incumplidas. Mi tema es que debiéramos volver, y yo creo que sería bueno que la superintendencia volviera a la fiscalización en ficha clínica, porque los informes que hemos tenido a la vista, que ya son preocupantes, siguen siendo sobre el SIGES. Y el SIGES tiene este problema de que el prestador tiene todo el incentivo por sus compromisos de gestión sobre listas de espera GES a retrasar el ingreso del cuadro clínico de diagnóstico para cuando tiene certeza de que lo va a resolver, para así no aparecer incumpliendo con los compromisos de gestión. Y mi tema aquí es que el último informe de fiscalización de la Super, al que tuve acceso, porque me lo envió el propio superintendente, yo quiero reparar de que en julio de este año aparecen 11.745 personas, solo en julio de este año, por SIGES, aparecen 11.745 personas con garantías retrasadas o incumplidas. Y quiero reparar con este siguiente dato que también lo obtuve de la Superintendencia de Salud. Estos son todos los reclamos GES por garantía de oportunidad en los 11 años. Si ustedes ven, tenemos 11.000 garantías fiscalizadas por la Super, retrasadas e incumplidas, pero el año 2016, solo de FONASA han reclamado 49 personas, de esas supuestamente 11.000 que estarían en condición de reclamo, y si sumáramos todos los reclamos por garantía de oportunidad en el caso de los de FONASA, llegamos a 1.239. Es decir, no llegamos a poco más del 12% en toda la historia del GES de reclamos por garantía de oportunidad de lo que hoy día son las garantías retrasadas e incumplidas. Esto quiere decir claramente que nosotros tenemos un problema de incentivo respecto a que la gente de FONASA lisa y llanamente no reclama, y que si esperamos que el reclamo sea la fórmula para exigir el cumplimiento de esa garantía, vamos a llegar tarde en patologías como aquí ha dicho el diputado Espejo, que afectan la vida de las personas. Cierro con mis recomendaciones. Mi recomendación número 1, implementar una metodología de evaluación del auge y todas sus implicancias, que fue diseñada en el 2009, promulgada por Mañalich el 2010 y que hasta ahora, como metodología de evaluación, nadie ha tenido el coraje de aplicar. Segundo, hacer un estudio de costos para recalcular el valor de la prima universal techo, ya no para la 56, sino que para la 80. Tercero, aprobar una reforma legal que introduzca, retomando el viejo proyecto que quedó redactado por Sebastián Pavlich cuando era fiscal del Ministerio, que introduzca esta nueva prima legal y que la DIPRES y el Ministerio de Hacienda otorguen su mayor financiamiento al sector público, porque esa prima legal recalculada nos va a otorgar un nuevo techo de financiamiento. A continuación, mejorar el financiamiento y las canastas de prestaciones de la 80 ya para el próximo decreto, para el decreto del 2019-2022, sobre la base de este estudio de costo y de la reforma legal aprobada. A mi juicio, introducir un nuevo mecanismo, porque el Consejo Consultivo ha aprobado con esto que a pesar del esfuerzo que hacen sus miembros, la autonomía de nuestras recomendaciones técnicas como consultivo finalmente no es valorada, y la decisión política de 2 ministerios de salud que desoyeron la opinión de expertos del consultivo fue en la dirección de aumentar patologías cuando la recomendación de expertos era mejorar las canastas de las 56. Dotar de autonomía a la superintendencia para que pueda ejercer su rol fiscalizador público-privado, fiscalizando en terreno ficha clínica. Yo lamento tener que ser un ciudadano privilegiado para obtener información sobre las garantías GES, pero buscando en la página web, estos informes de fiscalización que yo obtengo como un ciudadano privilegiado no están al acceso de la página web de todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar la manera de que estos informes de fiscalización se ejerzan con la debida autonomía para no generar este problema de que el ministro o el gobierno de turno se sienta, digamos, dañado o acusado por los informes de fiscalización de la Superintendencia de Salud. Cambiar la ley para que FONASA y SAPRE asuman las garantías de oportunidad sin el reclamo de los afiliados. Es evidente por los datos que acabo de señalar. La ley hoy día y los reglamentos obligan a que el afiliado reclame para que se pueda exigir el cumplimiento de la garantía, y eso no está ocurriendo. Implementar, por cierto, y exigir con recursos, con evaluación, un sistema de registro clínico que permita gestionar y controlar las garantías GES, porque si no, no vamos a ser capaces de volver a controlar esta situación que se ha producido. Y solo como una cápita menor, buscar la simplificación de la regulación del GES en el sector privado,
buscando que se haga una activación automática de los prestadores GESCAN. No puede ser que todavía, después de 11 años, tengamos una menor tasa de uso en el sector privado, que adolece básicamente porque la gente siempre tiene que activar, y así lo hicimos al comienzo, y habría que ahora corregir ese problema. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Inostroza. Yo quisiera pedir el acuerdo para prolongar 10 minutos la sesión. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Espérenme un ratito, porque a nosotros nos queda una sola sesión, que es la del día 8. Pero está visto que aquí van a quedar muchas cosas pendientes y todavía tenemos pendiente algunos invitados. Así es que quiero proponerles que o tengamos una sesión más larga el día 8, el doble de duración, o que tengamos una sesión especial el día martes 9 en Valparaíso, antes de la sesión de salud. ¿Podría ser? Antes de salud, ¿eso qué era? A las 3:30. Sí. A ver, a las 3 de la tarde del día martes podríamos partir antes y terminamos antes de la sesión. Yo creo que igual nos vamos a quedar cortos, por lo tanto yo el día lunes haría una más larga hasta la 1 de la tarde acá. ¿Cómo vamos a acceder a los invitados? Los vamos a dejar invitados una vez que nosotros acordemos qué podríamos hacer. ¿Sí? Diputado Torres. Sí. ¿Quién está invitado para la última sesión? ¿La ministra de Salud? Quienes están pendientes todavía son la agrupación o la corporación de artritis reumatoide y también los asesores del Consejo Consultivo. Ya. Lo que pasa es que la sugerencia mía es que preguntaba si era el Ejecutivo, porque si el Ejecutivo puede perfectamente quedar para un día martes en Valparaíso esa sesión, y los invitados que quedan más las preguntas que haya que responder, hacerlo el día lunes 8 como usted está planteando, y de esa manera dividirlo en 2 sesiones. Es una sugerencia. ¿Les parece que para el día lunes citemos a 2 sesiones, una para terminar con nuestros invitados, que está visto que tienen bastante que aportar, y una segunda para las personas que son de acá, que son la corporación de artritis reumatoide y eso? ¿Les parece? A continuación de esta, la haríamos extender hasta la 1, desde las 10:30 hasta la 1. Diputada Rubilar. Sí, presidenta, no, solamente recordarle que está solicitada la venida del Colegio Médico dentro de los invitados, por lo tanto yo estoy completamente de acuerdo en extenderlo como usted determine, solo informar de que la extensión del día lunes no va a poder contar con mi presencia, la del 8, al menos por la Comisión Investigadora Santa Marta, que nosotros cerramos ese día la investigadora. Digo. Pero yo entiendo de que estamos con los plazos justos y como usted cite, pero lo que sí le quiero pedir es recordarle efectivamente la invitación de la Corporación de Artritis Juvenil, pero también la del Colegio Médico. Ok, diputada. Ahora volvamos a nuestros invitados. A mí... yo no lo quise interrumpir a pesar de que los 10 minutos pasaron largamente, pero yo entendía que estaba aportando significativamente al análisis de la comisión. Nos falta la doctora Aguilera, pero van a quedar muchas preguntas pendientes y respuestas, obviamente. Así es que yo les pediría si los podemos comprometer para el próximo lunes a las 10:30. Solo en mi caso, yo el lunes, presidenta, voy a estar en Lima en un congreso de salud pública y temas de calidad invitado por otra universidad, así que lamentable. El martes sí podría estar, pero el lunes en particular, lamentablemente voy a estar fuera del país. Voy a proponer que hoy día le dejemos planteadas las preguntas al doctor Inostroza, aunque creo que va a ser difícil que logremos hacerlo en 10 minutos. Y lo otro es que lo invitemos. ¿Iría a Valparaíso? ¿Iría a Valparaíso? Puede en Valparaíso, ¿cierto? Claro, sí, el martes sí, pero el lunes no podría. Ok, la secretaria y yo nos vamos a organizar cómo van a ser esas citaciones. Ahora le vamos a dar la palabra por 10 minutos a la doctora Aguilera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, mi nombre es Jimena Aguilera, yo soy médico cirujano, especialista en salud pública. Actualmente dirijo el Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo, de la Facultad de Medicina, y soy miembro del Consejo Consultivo, también designada por la presidenta.
Yo traté en mi intervención, que se las dejo por escrito, que es más fácil que la vayan viendo y más corto, en realidad, aclarar primero las atribuciones del Consejo Consultivo, que en realidad son analizar, evaluar y revisar la propuesta de garantías explícitas en salud mediante una opinión fundada a través de un informe al Ministro de Salud. Y para emitir dicha opinión se funda sobre, se tiene a la vista estudios y antecedentes importantes. Como estipula el párrafo séptimo, etapa de consulta del Consejo Consultivo, los artículos 21 y 22 del reglamento, que establece normas para la elaboración y determinación de las garantías explícitas de salud a la que se refiere la ley 19.966, que es el decreto 121, los Ministerios de Salud y Hacienda analizarán y considerarán el informe del Consejo Consultivo para la elaboración definitiva del proyecto que se traduce en un decreto. De esta forma, la elaboración del decreto es una etapa posterior a la consulta al Consejo. El rol del Consejo es fundamentalmente aportar una opinión externa al proceso de priorización de problemas de salud, tal como establece el artículo 13 de la ley. El cometido del Consejo no se relaciona con la definición del arancel del régimen que se establece en cada decreto ni con su aprobación. Esto en relación a lo que planteaba el acta de la constitución de la Comisión Investigadora. La membresía del Consejo es por designación o elección de las entidades consideradas en la ley y es ad honorem, es decir, ninguno de los consejeros recibimos retribución por nuestra participación. Con respecto al grado de conocimiento que tenemos sobre la elaboración del decreto GES número 4 del 2013, puedo informar que mi designación y la de todos los miembros del actual Consejo fue formalizada por resolución exenta de fecha 7 de noviembre del 2014, es decir, con posterioridad a la promulgación del referido decreto, para lo cual no tengo conocimiento sobre su elaboración. Respecto de lo que preguntaba la presidenta sobre la participación en el estudio de verificación de costo que se utilizó para ese decreto, yo efectivamente colaboré con el señor Vitrán en la revisión de la demanda de, me parece que aproximadamente 20 problemas de salud, porque él estaba teniendo problemas de que le rechazaban estudios en la contraparte. Yo no participé en la licitación con el equipo consultor, él nos pidió posteriormente, cuando ya estaba en la ejecución, que lo apoyara en revisar las estimaciones de demanda que tenía su equipo de estimación de demanda, y corregimos varias de esas, muchas en realidad, me mandó alrededor de 20 problemas o quizás más, para ver las estimaciones que estaban hechas, a ver si consideraban los últimos antecedentes que había, la encuesta nacional de salud más reciente, etcétera, pero no me consta que las correcciones que nosotros hicimos se hayan utilizado finalmente en el estudio. O sea, participamos en una revisión, yo participé en una revisión de demandas bien puntual de algunos de los problemas de salud. Entonces no participé en el estudio completo, ni era parte del equipo consultor completo del estudio, ni sé cómo se tradujo eso tampoco en el decreto, así que en realidad tampoco tengo conocimiento de esa parte. Con respecto al grado de conocimiento sobre la elaboración del decreto del 2016, nosotros podemos informar de que en la segunda sesión del actual Consejo, que ya fue en marzo del 2015, que fue en la sesión 61, la doctora Toá, que a la fecha ejercía como secretaria ejecutiva, nos informó del proceso de elaboración que estaba iniciando el Ministerio, que debía ser promulgado en enero del 2016, para lo cual el Ministerio no tenía contemplado incorporar nuevos problemas, ni tampoco había presupuesto para encargar estudios diferentes del estudio de verificación de costos, que según la ley es obligado para cada nuevo decreto. La propuesta del Ministerio a esa fecha, en esa reunión, básicamente consistía en corregir problemas que el Ministerio había detectado en el decreto anterior, referente a inconsistencias entre garantías financieras, como la garantía financiera de la enfermedad bipolar, la garantía de oportunidad de la reconstrucción mamaria que no existía, incorporar algunas prestaciones de problema bajo garantía y algunos cambios derivados de las evidencias de los cambios de las guías de práctica clínica. Sin embargo, en la reunión posterior del 17 de abril del 2015, que es la sesión 62, se nos informó que dentro del Ministerio de Salud y posteriormente en el Ministerio de Hacienda se había recortado gran parte de la propuesta de expansión solicitada por la Secretaría Técnica del GES en la elaboración del presupuesto 2016. Por ello, no habría espacio presupuestario para incorporar en la propuesta de garantía lo que originalmente habían planeado e informado en la fecha precedente, y tampoco había presupuesto para que nosotros encargáramos nuevos estudios. O sea, no iba a haber un ejercicio propiamente tal de priorización, no había problemas nuevos, no había expansión presupuestaria para lo que ellos pensaban incorporar, y eso llevó a que se acotara bastante el rol del Consejo. Con respecto a los estudios, finalmente, para el caso particular del decreto, solo se tuvo a la vista el estudio de verificación de costo, que es el que obliga la ley, del costo esperado por beneficiario para el conjunto priorizado de garantías explícitas de salud, que fue ejecutado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Este estudio, por ley, tiene que ser adjudicado por medio de una licitación y permite evaluar que la propuesta de garantía elaborada por el Ministerio no difiera significativamente del marco presupuestario que fija Hacienda a través de la prima universal. El mandante del estudio, quien define las bases, los problemas de salud, las intervenciones y canastas que van al estudio, lo hace el Ministerio de Salud a través de la División de Planificación Sanitaria. En la fecha que se conformó este Consejo, el estudio ya estaba adjudicado.
estaba licitado y adjudicado. Según lo que se nos informó, la propuesta de garantía sometida por el Ministerio a la verificación del costo esperado por beneficiario incluyó los 80 problemas actualmente cubiertos en el auge, con correcciones de canastas por ciertas omisiones detectadas en el decreto 2013 en 16 problemas de salud, e incluyó el costeo de 2 nuevos problemas de salud, depresión en adolescentes de 10 a 14 años y glaucoma, además del examen de medicina preventiva. Como mencionó el doctor Inostroza en su intervención que me precedió, efectivamente el estudio no incorporó las ideas originales que ellos habían tenido de expansión y que a posteriori el Ministerio de Hacienda aprobó, o sea, que son esos 10.000 millones que no se están utilizando. Entonces, las otras propuestas de mejoría que el Ministerio tenía originalmente previsto incorporar y que nos fueron informadas en marzo quedaron fuera del estudio. Los resultados preliminares del estudio de verificación de costos fueron presentados el 18 de diciembre de 2015 en la sesión 66 del Consejo, previo a la audiencia pública que está obligada por la ley a los aseguradores, que estaba programada para el 28 Día de los Inocentes. En esa oportunidad, el subsecretario nos informa por primera vez que el Ministerio había autorizado estas 6.000 millones para correcciones y 10.000 millones extraordinarios que en ese momento se informaba que iban a ser incorporadas como pilotos GES. El Consejo, nosotros hicimos algunas observaciones al estudio respecto a algunas estimaciones de demanda y pedimos que se excluyera del costo de la prima el examen de medicina preventiva porque no es lo establecido en la ley. Entonces aparecía más abultada la prima de lo que correspondía. En la sesión 67 del 14 de enero, el subsecretario presentó la propuesta de garantías al Consejo que incluyó la mejoría de las canastas en los problemas que finalmente se incorporaron en el decreto, que dan cuenta de los 6.000 millones que había autorizado el Ministerio de Hacienda, que están en enfermedad renal crónica, cuidados paliativos del dolor, VIH, cáncer gástrico, próstata, colon, los cánceres infantiles, hipoacusia prematura del menor de 4 años, trastorno bipolar, artritis idiopática juvenil, EPOC, artritis reumatoidea, asma del adulto, artrosis de rodilla y cadera. Y esta propuesta de garantía fue aprobada por el Consejo en la sesión siguiente, el 22 de enero, que es la sesión 68, fecha en la que ya existía el informe definitivo del estudio, porque ya había incorporado las observaciones de verificación de costos y que ya había sido aprobado por las respectivas contrapartes. El estudio tampoco es aprobado por el Consejo Consultivo, es aprobado por el Ministerio y por la contraparte que convoca el Ministerio, que normalmente incorpora personas de la Superintendencia de Salud y personal también del Ministerio de Hacienda, porque finalmente el objetivo de ese estudio es garantizar de que el Ministerio de Salud no pase gato por liebre en el fondo al Ministerio de Hacienda y esté proponiendo garantías que excedan el marco presupuestario. Ese es el objetivo de ese estudio y por eso ese estudio está en la ley, porque por eso es la importancia del estudio de verificación de costos. El Consejo, reitero, no tiene responsabilidad en la elaboración de los decretos GES, que de acuerdo a la ley son elaborados por el Ministerio de Salud, ni tiene rol en la aprobación de los decretos. Posteriormente, en la sesión del 14 de abril de este año, en la sesión 69, se nos informó que se habían detectado ciertos problemas en el decreto. Dada la magnitud de los problemas y a lo vago de la explicación entregada, solicitamos se nos informara detalladamente cuáles fueron los problemas, en dónde se originaron, aclarando la fase de preparación del decreto y los participantes. En respuesta a nuestra solicitud, recibimos una minuta del Ministerio de Salud explicativa de los errores en el decreto y una presentación en PowerPoint, que entiendo es la misma que a ustedes les habrán hecho llegar, que es la información que nosotros hemos recibido del Consejo. O sea, nosotros no tenemos evidencia respecto de dónde se produjo el error en las canastas, solamente sabemos lo mismo que se les ha informado, que se nos informó, digamos, en la reunión, que hubo cambios en el método de cálculo del arancel y que había cambios en la periodicidad de prestaciones que no fueron reflejadas en el decreto. Esa es la información oficial que nosotros tenemos. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Yo creo que es bien difícil formular alguna pregunta. De todas maneras, aun cuando la doctora Aguilera ha dejado bien claro en qué tiene y no tiene competencias o conocimientos o ha tomado directamente conocimiento de algunas cosas, yo creo que es valiosa su opinión de experta en relación a lo expuesto aquí. Así es que le pediríamos igual que venga el próximo lunes, pero a darnos una visión ya más desde fuera, no como miembro del Consejo Consultivo, ni en su rol del año 2012. Sí, doctora Rubilar. Sí, presidenta, también habíamos solicitado que vinieran las personas que habían realizado los 2 estudios de verificación de costos. Dada la intervención de la doctora Aguilera, yo creo que es más relevante aún, efectivamente, que venga. Uno de ellos, bueno, esto lo recibimos de la biblioteca, uno de ellos es de la consultora de Ricardo Vitrán y la otra es de la Universidad de Chile. Los vamos a convocar a la sesión del martes en Valparaíso. Bueno, por haberse... ¿Sí?
martes va a ser en Valparaíso. Vamos a reiterar nuestros acuerdos entonces. La citación para el día lunes 8 sería de 10:30 a 13:30 y el día martes 9 de 15 a 17 horas. Por haberse cumplido el cometido de esta comisión, se cierra la sesión.